Aquí vamos a poner un poco el contexto histórico de lo que está sucediendo. Para esa época ya el imperio babilónico había caído. Daniel desde muy joven, se dice que tenía una edad 15, 17, 18 años, fue deportado a Mesopotamia, a Babilonia, y allí empezó este joven a destacar. Por su sabiduría y por los consejos que daba a los gobernadores y al propio rey Nabucodonosor, que fue el primer emperador. Pasan más de 43 años que gobernó este emperador. Ya Daniel no era un jovencito. Y aún así se comenta que para esta época del rey Darío, que era un medo, ya estaba gobernando el imperio medo-persa, ya Daniel tenía cerca de 70, 80 años. Pues habían pasado otros gobernadores del imperio babilónico antes, hijos de Nabucodonosor. A pesar de todos estos años, Daniel, viviendo bajo estos imperios, Daniel siempre mantuvo su fe y su devoción al Dios de Israel en todo momento. En este caso, Daniel pasa por reyes, se dice que pasó por 5 reyes: Nabucodonosor, Evil-Merodach, Belsasar. Allí después, cuando es en el episodio 5, se nombra que Belsasar allí que escribe una mano que allí va a caer el imperio. Luego Darío y Ciro. No se dice la edad en que murió Daniel, pero sí vivió sirviendo a estos reyes. Ahora bien, el rey Darío tenía intenciones con Daniel. Tenía intenciones y dice que pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto, evidentemente, eran 3 gobernadores y 120 sátrapas que estaban a la orden de los gobernadores, pero dice que Daniel destacaba porque en él había un espíritu superior, y eso lo he destacado allí, lo he resaltado, subrayado, un espíritu superior. Es decir, que el espíritu de Dios estaba en Daniel. Entonces estos sátrapas y estos gobernadores buscaban alguna manera de hacer que este hombre cayera, para acusarlo. ¿Por qué? Porque la grandeza produce envidia. La envidia engendra rencor y el rencor produce mentiras. Así es como un abismo va llamando a otro. Un pecado va llamando a otro pecado. El mal sigue llamando al mal. Y estas personas, al verse amenazados por su impotencia, dicen en el siguiente versículo, dicen lo siguiente: no hallaremos contra este Daniel alguna ocasión para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel todos los días abría las puertas y las ventanas de su aposento y 3 veces al día se arrodillaba a orar con dirección a donde era Israel. Se arrodillaba a orar a Dios. Y entonces sucede que estos gobernadores y sátrapas, conscientes que no pueden hallar alguna acusación contra Daniel, dice: tenemos que hacerlo en contra de su Dios, no podemos hacerlo de otra manera. Y traman entre ellos un plan para acusar a Daniel. Y es donde yo digo que
La envidia engendra rencor y el rencor produce mentiras. Si nosotros vamos a los siguientes versículos, 7, 8 y 9, están los gobernadores y los sátrapas allí reunidos con el rey y le dicen todos los gobernadores del reino. Pero allí no estaba incluido Daniel. Por eso es que yo digo que engendra mentira. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y luego dice, ahora rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Es decir, una vez que este decreto había sido firmado, no podía ser revocado. No podía dársele marcha atrás. Y así fue como el rey de Medio y de Persa firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí quiero resaltar algunas cosas. Primero, la mentira que estos sátrapas, gobernadores, magistrados, príncipes, llámelo como usted quiera, planificaron entre sí para acusar a Daniel. Segundo, el rey, digamos que pasó de confiado cuando, yo supongo que cuando dijo todos los gobernadores, dijo, bueno, Daniel debe estar de acuerdo. Mi amigo Daniel debe estar de acuerdo. Quizás pensó eso. Y firmó la sentencia. Es por eso que vemos que allí incluso este rey fue engañado. Pero la envidia carcomía por dentro a estos sátrapas. La envidia carcomía el comportamiento que tenía Daniel. ¿Por qué? Porque la envidia es el tributo que la mediocridad le rinde al talento. Si tú eres un referente, si tú eres un líder que le sirve a las personas, si tú te destacas y te van bien a las cosas, te van a sacudir, te van a mover el piso, van a hablar de ti. No te lo tomes de manera personal, aunque casi siempre es personal. Casi siempre es personal. Pues estas personas que te atacan, no les gustan que les recuerdes sus carencias. No les gustan que le recuerden su mediocridad. No les gusta que la dejen en evidencia con sus limitaciones, las cuales son casi siempre por falta de valentía, por mucha pereza, por dejar de servir, por dejar de aprender, y por eso prefieren disimular la realidad hablando mal de los demás. Eso es lo que quieren esas personas. Pero tú mantente siendo un referente, siendo esa persona que se destaca, así hablen mal de ti. Y no entres a la arena con ellos. No entres a la arena en sus miserias. Eso es lo que a ellos les molesta, que no entres allí. Tú sencillamente ignóralos y ora por ellos. Ora por esas personas. Tú sigue destacándote, superándote y seguir siendo una referencia que nuestro Dios habita en tu vida como un testimonio vivo y que gracias a Él y que le sirves es que eres un hombre y una mujer exitosa para el Señor. Amén. ¿Me dice un amén conmigo? Y esto es precisamente lo que hace Daniel. Esto es precisamente lo que hace Daniel. Daniel no fue, no discutió, no entró a la arena, ignoró el edicto. Y él no dijo, bueno, rey, a mí no me consultaron.
A mí no me dijeron nada. A mí no, yo no di mi aprobación. Yo no firmé nada. Él no entró a la arena con todos estos sátrapas. No se puso a su nivel. Que eso es lo que estas personas con envidia y mediocridad era lo que querían. Daniel no hizo eso. Daniel, consciente de este testimonio, de este decreto real, continuó adorando a nuestro Dios en oración, como siempre lo hacía y como siempre lo había hecho, a pesar de ser amenazado, de ser arrojado al foso de los leones. El ejemplo de Daniel nos enseña la importancia de lo que es la fidelidad a nuestro Dios, incluso en medio de la persecución y de las presiones sociales. Daniel es tremendamente ejemplar. No lo mueve ningún edicto, no lo mueve ningún decreto. Se arriesga a morir antes de evitar seguir teniendo una conexión con nuestro Señor, antes de seguir teniendo una conversación con nuestro Dios, antes de seguir continuando una oración y relación con nuestro Dios. Y esto es lo que hace Daniel cuando oyó que el rey había firmado el testimonio, el decreto, el edicto. En los versículos siguientes vemos cómo dice en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aún ante el decreto, usted puede ver la valentía, el arrojo de este hombre. Alguien se preguntará, pero bueno, ¿por qué en vez de que no dejara de orar, pero por qué no mantenía las puertas cerradas? Y se mantenía orando 3 veces al día, no pasa nada. Pero Daniel no opinaba de esa manera. Él sabía que si hacía eso, no estaba siendo fiel a nuestro Dios. No estaba siendo fiel a nuestro Dios. Y por eso reta este decreto. Prefiere morir con los leones que traicionar a su Dios. La realidad de hoy es que el mundo de hoy carece de carácter. La gente de hoy o el mundo de hoy carece de personalidad, de valores. Se venden al mejor postor, a lo que les conviene, a lo que es más fácil. Pero se necesitan más Daniel que puedan retar esta serie de cosas que nosotros vemos. Daniel no se inmutó ante este decreto. Dijo, si yo tengo que pagar con mi muerte, que así sea. Pero yo no voy a dejar de seguir teniendo mi conexión con nuestro Dios. Eso pensaba Daniel. Hoy en día, cualquier persona hace, qué sé yo, dice algo que va contra la palabra, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, hacen caso, oídos sordos a lo que esta persona dijo. Se legaliza el aborto qué sé yo, en varios estados en Estados Unidos, se legaliza en Argentina, nadie dice nada, uno que otro ruido, pero no hay nadie que se levante,
que pueda ofrecer incluso su vida para decir, esto no está bien. La palabra dice esto, esto y esto, y eso es un asesinato. O la palabra dice que hombre con hombre no puede ir. Nadie dice nada. Uno que otro ruidito por allí, pero hacen falta Danieles que si es incluso ofrecer su vida, tengan que ofrecerla para mantener esa conexión con Dios. Daniel oraba con las ventanas abiertas sin importar el decreto. Estaba restiado con nuestro Señor. Y te voy a decir por qué Daniel hizo eso. La palabra dice que primero en Hechos 5:29 dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, nosotros estamos obligados. Aquí no hay, bueno, esto es una decisión. No. Aquí el que está restiado con el Señor está obligado a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y digo esto porque Daniel tuvo la bravura de retar este decreto. Lógicamente él sabía, y mantener las puertas abiertas, él sabía, tenía la plena convicción de que sí, lo iban a acusar. Lo iban a acusar. Lo iban a encontrar de rodillas orándole a nuestro Dios. Aquí Daniel, cuando va hacia el pozo, él no sabe qué va a hacer de su vida. No sabe qué le va a suceder. Nadie quiere ir al foso. No se le apareció Dios diciéndole, mira, te voy a rescatar de allí, no vas a entrar allá. No se le apareció, digamos, sus amigos, Medrac, Abednego y Mesac, Sadrac y Abednego. No se le aparecieron por ningún lado, no estaban por ningún lado. No aparecían, la palabra no dice dónde estaban. No tenía un escondite oscuro donde, bueno, con una puerta magnética, voy a cerrar aquí y aquí no me va a pasar nada. No tenía un cuarto lleno de armas ni ametralladora para acabar con todos los leones. Un hombre totalmente indefenso. Y parece paradójico, pero la única persona que quería librar a Daniel era un rey inconverso, que era el rey Darío. Era el único amigo que tenía. Y dice la palabra que trató por todos los medios el rey Darío de librarlo, de irse allí a esa cueva. Pero los sátrapas y estos gobernadores dijeron, no puedes hacerlo porque esta es la ley de Medo y Persa que no puede ser abrogada. Así se lo dijeron. Y entonces en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y aquí quiero enfatizar que era un rey inconverso, porque no dice nuestro Dios, no dice Jehová, sino el Dios tuyo a quien tú sirves continuamente, que él te libre. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que el justo es llevado a estos límites? ¿Por qué se empuja al justo a esos bordes? Te voy a decir primero por qué no se lleva al pecador. Porque el pecador, sencillamente, el enemigo lo tiene atrapado,
en una zona de comodidad, con un buen trabajo, una buena casa, lo tiene guardadito allí, sale de rumba, toda, qué sé yo, los fines de semana, se va de fiesta, de vacaciones, dice que no le hace falta nada, tiene amores por aquí, otra novia por allá, y dice, soy feliz. Y allí es donde el enemigo lo quiere. Este no me hace nada de ruido. Este yo lo tengo listo para el asado. Y lo peor está como en una cárcel, confortable, con su teléfono, con sus comodidades. Pero lo más triste del caso es que la puerta de esa cárcel está abierta para que él pueda salir de allí y conectarse con nuestro Dios. Hasta que es demasiado tarde. Por eso el pecador se encuentra así, el enemigo lo quiere allí, quédate allí tranquilito, que después ya cuando ya pases al otro mundo nos vemos allá, en el infierno. Así lo quiere el enemigo. Pero el justo no. El justo Dios permite que se lleve a los límites, como en este caso se lleva a Daniel, que sin ningún tipo de prerrogativa de que va a ser salvado, de que alguien le diga, un profeta, hubiese sido bueno que Josué estuviese allá y le hubiese recibido una palabra del Señor y le digo, mira Daniel, no te va a pasar nada. No. O alguien. Se fue el rey acompañándolo allí y lo único que le dice es, este inconverso le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo tiran allí, cierran la puerta, sellan con el anillo y bueno, Daniel, ve a ver cómo resuelves esta situación. Pero Daniel, yo me imagino esa noche, esos leones hambrientos allí tratando de hacer algo para comérselo. Pero ¿qué sucede? Que nadie quiere ir al foso. ¿Por qué? Porque de allí, aquí nadie sabe si va a salir vivo. Daniel no sabía si iba a salir vivo. Y esto me hace recordar algo que me sucedió hace 2 semanas, de cuando a ti te llevan al foso, cuando estás pasando por una enfermedad penosa, cuando te quedas sin trabajo, cuando tu esposa o tu esposo se marcha de la casa, cuando estás en una reunión recibiendo presión social de los grupos de jóvenes que te dicen y empiezan a alardear, sabes que tengo una novia acá, sabes que me acosté con aquella allá, sabes. ¿Y tú qué vas a hacer allí? ¿Vas a participar de esa conversación? ¿Te vas a dejar enredar? Allí te están llevando al límite. ¿Cuál va a ser tu reacción? Y recuerdo esto porque hace 2 semanas estuve en Centroamérica en un viaje de trabajo y fui con varias personas y estando en Guatemala me dice una de las personas, uno de los líderes que estaba desayunando con él, estábamos desayunando los dos solos. Y me dice, Jorge, yo no los voy a poder acompañar a Honduras porque tengo que hacer algo personal, me dice. Y yo le digo, bueno, Marcelo, ¿pero qué? Sí, tengo que hacer algo con mi esposa. Entonces yo le veo los ojos y veo que sus ojos brillan. Y le digo, pero todo está bien, le digo yo. Y me dice, bueno, un problemita de salud, me dice. Y veo allí que se quiebra el hombre. Y le digo, mira, yo te quiero contar un testimonio, le dije yo. Y este testimonio lo conté en el 2017. Creo que es bueno traerlo a la memoria. Y yo le digo, mira, yo te quiero contar algo, le dije yo. En el 2007, yo sufrí de un problema de un cáncer, le dije yo.
un melanoma, algo, un lunarcito allí que me nació, que en la parte baja de la espalda, que empezó a crecer de manera irregular. Yo hubiese querido no ir al foso y decir, bueno, mira, Jorge, bueno, te quitamos el lunarcito allí, no pasa nada. Eso hubiese querido yo. Pero el Señor tenía otros planes para mí. Y le digo, y bueno, resulta ser que cuando me hacen el análisis de la cuestión, la toma de muestra, ¡pum!, es maligno. Y entonces yo le digo, quiero contarte esto, le digo yo. Y recuerdo que me estaban haciendo una prueba con contraste para ver los huesos y toda esta serie antes de entrar a la operación. Yo hubiese querido que hubiese sido, como dije, bueno, te quitan y todo lo demás. Jamás hubiese querido que me hubiese quitado 14 centímetros de diámetro de piel. Yo no hubiese querido eso. Que me hubiesen llegado hasta el sacro. No hubiese querido eso. Pero entonces, volviendo, le digo, mira, yo entré a que me iban a hacer, bueno, allí me pongo una batita ahí, todo desnudo allí, atrás, abierto atrás, y me colocan allí en una máquina ahí para revisar los huesos. Y yo me pongo a hablar con el médico y el médico se pone a hablar conmigo. Y entonces, él viendo la historia médica me dice, Jorge, pero ¿qué nivel es ese, o qué estadio es ese cáncer, ese melanoma que tú tienes allí? Y bueno, yo le digo, bueno, de acuerdo a los análisis, le digo yo, este melanoma es nivel 4, estadio 4, le digo yo. Y el doctor en su sorpresa hace así. Y no dijo nada, pero me dijo todo, ¿no? Diciendo como, este está listo para la barbacoa con salsa teriyaki, algo así. Algo así que fue lo que quiso decir. Pero yo no me quedé callado. Yo sencillamente lo encaro y le digo, pero ¿por qué usted hace así, doctor? Le digo yo. Y él evidentemente un poco apenado, me dice, no, Jorge, lo que sucede es que, caramba, está bastante avanzado, me dice. Y yo no me le quedé callado. Yo no le dije, bueno, sí, usted sabe que como está avanzado ya no hay remedio para mí. Yo no le dije así. Hubiese sido igual si yo le digo eso, como si Daniel hubiese estado orando con las puertas cerradas de la recámara. Yo no le dije así. Yo le dije, recuerdo que le dije, haga usted su trabajo, le dije así, que ya mi Señor hizo el suyo. Y usted allí no va a conseguir nada, le dije yo. No va a conseguir ningún hueso, nada, le dije yo. Entro al cuarto de operaciones al siguiente día. Estaba todo ese cuerpo de médicos allí, recuerdo. Estaban los oncólogos, cirujanos, dermatólogos, mi hermano que es anestesiólogo. Y me empiezan a colocar allí la anestesia. Y le digo a mi hermano, manito, ¿qué es eso que me están colocando allí? Le digo yo. Y él me dice, quédate tranquilo que ya te vas a dormir, me dice. Él es anestesiólogo. Y yo le digo, yo medio, esas luces allí, me medio levanto y digo, bueno, si me voy a quedar dormido aquí, vamos a orar todos. Recuerdo clarito que dije así. Y mi hermano me dice, tan pronto terminaste de decir eso, te quedaste dormido. Pero lo que no sabía mi hermano era que en el sopor de la anestesia yo hablaba con mi Señor. En lengua hablaba con mi Señor. Y en esa visión recuerdo claramente al cuerpo de médicos operándome allí. Y estoy escuchando que alguien está clamando por mi vida. Estaba clamando por mi vida. Y yo confundido llego y me asomo y veo un hombre con traje. Y me asomo un poco más y resulta que era mi pastor que estaba clamando y orando por mi vida. Pasa la operación, me despierto. Y cuando me despierto, como siempre, mi amada esposa al lado mío, que ha estado conmigo en todas estas pruebas que hemos recibido, pero al lado de ella veo a la pastora, a la esposa del pastor, y me dice, Jorge, quiero que sepas, es lo primero que me dice, que hoy tu pastor ha estado ayunando, orando y clamando por tu vida.
allí yo entendí que había sido sano por mi Señor. Le cuento el testimonio a esta persona allí en el desayuno, como les comenté allá en Guatemala, la persona se le salen las lágrimas. Y le digo, si tú crees en nuestro Señor, Él va a restaurar la vida de tu esposa. Y entendí que tuve que pasar por el foso para dar testimonio a personas que han pasado o que están pasando por esa vida. Al sol de hoy he conocido 3 personas que han pasado por este tema de cáncer. Así pues, para que tú tengas una mejor versión de ti, tienes que ir al foso. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo me imagino a Daniel orando toda la noche. Orando toda la noche. Nadie le dijo que iba a salir sano, que no iba a salir ni siquiera con una uña rota. Nadie le dijo eso. Él oraba. Sencillamente mantuvo una conexión con el Señor. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos encontramos en una situación de urgencia y tocamos todas las puertas menos las puertas del cielo. Y ya cuando nos encontramos en ese borde, es que decimos, Señor, por favor, rescátame. Porque creemos que la ciencia, que la tecnología, que los cálculos, que sé yo, que la biología o lo que sea, es lo que va a resolver nuestros problemas. Pero créeme, si tú tienes una conexión con nuestro Señor, Él es quien va a resolver todos tus problemas y es quien puede sacarte del foso. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo dice nuestro Dios. Entonces ya para terminar, dice la palabra también que, segundito aquí, dice la palabra que Daniel fue rescatado de allí y dice que el rey ni comió, ni bebió, ayunó de noche, ni durmió bien y se para en la madrugada a ver qué pasó con este hombre, con su amigo. Y dice la palabra que en la siguiente lámina dice que Daniel respondió al rey y le dijo, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y delante de ti yo no he hecho nada malo. Así pues, ¿y cuál fue el motivo que impactó que Daniel haya salido del foso? Bueno, la palabra más adelante es clara y nos dice en Daniel, en la próxima lámina, nos dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Es decir, este testimonio recorrió todo el imperio. Recorrió todas las naciones bajo este imperio y fue traducido a varias lenguas que habitan en esa tierra. Y dice, de parte mía he puesto esta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y así fue que este testimonio, haber ido al foso y haber salido de allí, impactó el imperio que gobernaba este rey Darío. Y no solo eso, luego dice en el versículo siguiente que así Daniel fue prosperado en todo. Lo que pasa es que la gente quiere ser prosperada sin pagar el precio, Pero Daniel se mantuvo fiel. Su fidelidad, su fe, su lealtad en Dios fue lo que le hizo salir
victorioso del foso de los leones. Le voy a pedir al grupo de alabanza que venga para acá. Y si tú te encuentras en una situación que dices, estoy en una situación de emergencia, no sé a quién recurrir, no sé cómo salir de esta, no tengo un trabajo, no tengo que llevar nada a mi casa, la relación que tengo con mi familia no es la buena, aún no supero esta decepción amorosa, por llamarlo de alguna forma. Mi relación de trabajo con mis socios no es la que yo deseo. Tengo un problema con mi familia que tiene alguna enfermedad. Yo quiero orar por ti. Si inclinamos nuestros rostros, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque, Señor, a pesar de las adversidades, a pesar de pasar por el foso, Señor, allí tú nos proteges, Señor. Tú proteges nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien nos levanta, Señor Jesucristo, para hacer de nosotros una persona referente, Señor, testimonio de ti, Señor Jesucristo, una persona que depende de ti, Señor Jesús. Sabemos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo lo creo, Señor Jesucristo. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque eres tú quien permite, Señor, que podamos seguir avanzando a pesar de las adversidades, Señor Jesús. Que podamos seguir creciendo, madurando, Señor, en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.